Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:02 de la mañana. Esta mañana tengo el gusto de tener aquí en nuestros estudios a José Carlos Requena. Él es analista, es periodista también, es socio principal de la consultora 50+1 y es una persona que, por supuesto, permanentemente observa, analiza y sigue la política, y además tiene una perspectiva interesante porque la mira desde Lima, la mira también en las regiones, sabe cómo se está generando toda esta nueva geopolítica a nivel nacional. No sabemos, tengo muchos detalles de qué cosa puede pasar después de octubre, porque estamos muy concentrados en lo que pasa en Lima, y claro, con razón, porque han pasado cosas dramáticas en términos políticos en los últimos tiempos, pero habría que dar una revisada también a lo que está pasando fuera de la capital de la República. José Carlos, qué gusto saludarte, buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, ayer ha habido, creo yo, un episodio nuevo de esto que sin duda se ha convertido en una tensión bastante intensa entre el Ejecutivo y el Congreso. Entiéndase más el presidente de la República con su nuevo quehacer político, con sobre todo la bancada fujimorista en el Parlamento de la República. Ha ido el Premier y creo que llevando a la práctica lo que Keiko Fujimori en 2 oportunidades ya dijo en la televisión, pues su preocupación es la reconstrucción del sur, la reconstrucción del norte, y que el presidente debería dedicarse a eso más que estar planteando el referéndum. Y ayer efectivamente lo sentaron a Villanueva y por ahí que le dieron muchísimo también. Hoy día van los ministros para discutir el presupuesto y parecería que esa va a ser el tono, y también ya se adelantó ayer que van a invitar al presidente de la República a la moción de fiscalización por el caso Chinchero, a propósito de la denuncia que Chávarri ha hecho de el exministro Turner. Bueno, digamos, solamente un capítulo de eso. ¿Cómo ves esa tensión? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, la tensión es claramente creciente. Ahora, esto sin dejar de mencionar que efectivamente el gobierno, el Ejecutivo, y no el Ejecutivo de Vizcarra solamente, sino el de Kuczynski, ya tenía problemas para lidiar con la reconstrucción, ¿no? Y esas seguramente se deben a fallas que trascienden lo que se puede hacer humanamente desde un estado tan precario y con tantos compartimentos estancos, ¿no? Ajá. Lamentablemente esa es la situación dentro de la que se hace la reconstrucción. Pero en términos políticos, haciendo la referencia... En términos políticos, claro, por eso digo, no quería dejar de mencionar que hay cosas que hacer, yo coincido con eso. Lo que estoy diciendo es que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, fue para ellos un golpe mayor porque supuestamente eran los técnicos con los órdenes del Estado, y con ellos iba a ser más fácil hacerlo. Además, una cosa interesante que se está notando, por lo menos en las encuestas nacionales, es que la animadversión hacia la figura presidencial se ha reducido drásticamente en el norte. Cuando tú ves la evolución de Kuczynski, era sistemáticamente vapuleado en el norte, que además era un bastión fujimorista. Con Vizcarra ya no pasa eso. Con Vizcarra, para empezar, en el rebote que reporta GFK de julio para agosto, a nivel nacional crece 16, en el norte crece 15. ¿No? Hay una cosa extraña que en el centro no sé por qué no crece, pero en fin. Pero solo hablando del norte, ya ese ánimo seguramente, yo siento que en el norte, lo siento y lo ves también en los gestos, el norte es menos severo con Vizcarra de lo que fue con Kuczynski. Y eso, todas estas protestas o todas estas interpelaciones que le hace el Congreso al presidente quizás tengan menos enraizamiento territorial. Es decir, si tú vas al norte, quizás hay menos insatisfacción de la que se sentía con Kuczynski. O sea, digamos, la gente no necesariamente se va a sentir intermediada por esa interpelación contra Vizcarra. Y no necesariamente la situación ha mejorado, sino es la percepción que se tiene de mayor presencia. ¿Sobre el tema de reconstrucción el tema de, por ejemplo, la reforma, el tema de la no reelección, también ha impactado y la gente, digamos, combina las dos cosas y se anima más con Vizcarra? Mira, sobre eso yo creo que todavía no hay mediciones confiables. Pero lo que sí tú ves es que hasta ahora no ha habido una marcha, digamos, el debate sobre reformas es bien capitalino, y creo que todavía no hay, como muestra eso, una gran manifestación pro referéndum. Si es que esta cuestión de las firmas que está planteando el presidente finalmente se viabiliza y los colegios profesionales efectivamente salen a recolectar firmas, quizás veamos las primeras cosas, ¿no? Pero por lo pronto es un debate básicamente en la élite capitalina y entre los opinantes. De acuerdo. ¿No? ¿Y cuándo, digamos, mitiga también ese hecho, ¿no es cierto?, de que se haga más nacional
lo que está pasando localmente a propósito de las elecciones regionales y municipales, pero la gente está más abocada de repente a su cuestión más local, ¿no? Está menos abocada de lo que uno se imagina, porque claro, en Lima sentimos el gran desánimo, pero cuando ves las cifras, la encuesta de GFK preguntaba en agosto cuánto te has informado de tu alcalde, no del gobernador regional, de tu alcalde, y solo 1 de cada 3 peruanos decía: estoy poco o muy informado, ¿no? Y la cifra no se había movido en la práctica entre julio y agosto. Entonces, es el debate sobre... Yo creo que Vizcarra ha entendido el hartazgo de la gente sobre la política y ha canalizado ese hartazgo. Yo estoy entre los que pensaba y pienso aún que lo mejor hubiera sido abocarse solo al debate de la reforma de justicia y dejar los otros temas quizás para después, pero ya es un hecho consumado. Y un aspecto positivo de lo que planteó Vizcarra es que finalmente se están poniendo los temas en la agenda y que es un momento para debatir. Cuando tú ves al fujimorismo reaccionando con esta discusión que parece más de empresa aseguradora, que te dice es una urgencia o es una es urgente o es importante, claro, ¿no? Cuando tú vas a una aseguradora te dice esto es una urgencia y es una emergencia, ¿no? Sí, claro, cuando llegas al triaje, claro, ¿no? Exacto, te dicen es una emergencia o es una urgencia, ¿no? Y eso para la gente es, digamos, lo califica mal la gente, ¿no? Porque la gente siente que lo que apretó el presidente se tiene que hacer ya. Exacto. Llámalo como quieras, pero hazlo. Exacto, al final de cuentas tú no tienes por qué dejarlo importante, o sea... Puedes hacerlo al mismo tiempo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que pueden hacer las dos cosas a la vez. Y ahí creo que el fujimorismo se está aislando crecientemente, incluso en el ánimo ciudadano. Creo que el indicador más claro de eso es la baja aprobación, ¿no? Que ha llegado a niveles históricos. Ha perdido 25 puntos en los 2 años que tiene de líder de oposición, que es algo que tú no has visto en las oposiciones previas. No, las oposiciones previas tú veías a García, de hecho, lo que pasaba era que el líder de la oposición terminaba siendo presidente, ¿no? García, Humala, ¿no? Esa racha la rompió se rompió con Keiko, efectivamente, ¿no? En cambio ahora vamos a ver cómo llega el 2021 y vamos a ver si con esta creciente tensión ¿a dónde llegamos? Sí, pero y José Carlos, ¿y cuál es tu interpretación política de por qué Keiko prefiere eso a, digamos, vincularse un poco más con la gente? Porque no es que no se ha dado cuenta que está cayendo en las encuestas, no es que no se ha dado cuenta que esa actitud la está llevando a esa ruta. ¿Qué cosa es? Por sorprendente que pueda parecer, a mí no me extrañaría que no se dé cuenta. Y eso pasa porque, digamos, el contacto que Keiko solía tener, no te olvides que entre el 2011 y el 2016 Keiko recorrió todo el país. Eso se vio luego en su buena desempeño electoral. Ahora tú no le estás haciendo eso. O sea, ¿cuál es la principal actividad que ha tenido Keiko Fujimori en el último año? Su entrenamiento para Ironman, ¿no? Y que finalmente participó, que es una cosa meritoria si quieres, pero es muy lejos de lo que hacía en el lustro previo, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría que no lea lo que está pasando. No, y la presencia que ha tenido después ha sido para respaldar hechos o acciones que más bien son cuestionadas por la mayoría de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuestiones vinculadas a iniciativas en el Congreso de algunos parlamentarios, o respaldar gente que aparece vinculada a estas probables redes. Es decir, pero tiene una voluntad y una vocación clara, me parece, por respaldar a aquellos que en este momento están con problemas, porque ella puede estar en problemas legales también. Tú no le das un peso importante a su pleito judicial. Digamos, el pleito, la defensa cerrada que hace de la situación actual de Chávarri hace que uno piense eso inevitablemente, ¿no? No sé qué tanto, pero yo creo que hay de eso y hay también de la falta de sensibilidad de lo que pasa, ¿no? No creo que, por lo menos... quizás la defensa de Chávarri ahora pese más que lo otro, o sea, la defensa de su situación judicial, pero lo otro también pesa, es decir, esta falta de tacto, falta de sentir a la gente, ¿no? Sí, pero ¿a dónde puede llevar eso al fujimorismo? Porque el presidente más o menos tiene claro a dónde le puede llevar lo que está haciendo, que también es riesgoso, y te voy a preguntar un ratito, porque quedar bien con la gente siempre y hacer lo que la gente te pide también tiene su límite, ¿no? Sin duda, no hay lonche gratis, como claro, decía, claro. ¿no? ¿A dónde la puede llevar? Bueno, en realidad puede llevar, al final de cuentas, todas estas cosas, por muy formales que terminen siendo, porque digamos,
la defensa de Chávarri que hace algún sector del fujimorismo y un sector de opinantes cercanos al fujimorismo se basa en la formalidad y en el supuesto respeto a las normas, a la Constitución y todas estas cosas, ¿no? Pero hay una realidad política de la que no te puedes desentender también. Y hay cosas que son insostenibles y para las que finalmente se encuentra el cauce constitucional o legal para poder viabilizar eso. Claro. El año 2000, cuando Fujimori huye del país, lo que se da es todo un arreglo político con sustento legal y constitucional para poder honrar la correlación política que había. Claro. Recordarás tú, el fujimorismo tenía la mayoría del Congreso y sin embargo la situación era tan sensible que en algún momento se le terminan volteando y censuran primero a Marta Hildebrand para luego dar pase a Paniagua, que además renunció para poder ser, o que dejó el puesto para poder ser presidente, y Ferrero entra a ser el presidente del Congreso. Entonces, estas cosas, al final de cuentas, por mucho que ellos quieran defender la formalidad, si la situación política se torna insostenible, van a tener que encontrar, o la política va a tener que encontrar un modo de representar eso, ¿no? Porque yo me acuerdo en esa época también, por ejemplo, el fujimorismo opta por participar de la mesa ya la promovida por la OEA, que era una cosa que al inicio rechazaba, pero al final no les queda otra que entrar a un ambiente de, hasta donde se pueda, negociación sobre una salida, ¿no? Exacto, y eso era previo, al final de cuentas, el desenlace se empieza con la video y con lo que ya viene después, ¿no? Hay hitos, como la marcha de las 4 suyos o las elecciones de mayo, fallidas de mayo, en la que Toledo no participa, que tienen algún componente importante, pero al final de cuentas lo que define es una cosa política, es un nuevo rumbo en la correlación arriba, ¿no? Ahora, pero la diferencia sustantiva, me parece, José Carlos, ahí es que en ese momento el principal actor o el generador de la discordia, ¿no es cierto?, del problema, huye, está fuera del país, entonces se discute sin él. En cambio acá, Keiko está, y Keiko es la que tiene el problema, y ella es la que tiene que dirimir qué camino será este asunto. Sí, eso la verdad es muy complejo, es bien incierto, porque además la situación es súper compleja, porque tú también, digamos, lo que uno aspiraría es que el calendario electoral no se rompa, ¿no? Y que se respete y que el 2021 tengamos elecciones como lo dice la Constitución. Pero no sabemos a dónde nos lleve esta creciente confrontación, ¿no? Y tampoco sabemos que si es que al final de cuentas esta concordia o no sé, un respeto de leyes básicas se da, no sabemos cómo vaya a poder gobernar. De acuerdo, Vizcarra, pero ¿no? ¿Qué te dice tu intuición en torno a, viendo las actitudes, digo, ¿no? Yo me daría la impresión de que por lo que ya Keiko ha insinuado, ya ha puesto sobre la mesa inclusive la posibilidad de que Vizcarra no termine. Han empezado a hablar de vacancia. Y Vizcarra, desde su lado, ya soltó el tema de la cuestión de confianza y también dijo, yo me pongo a recoger firmas. O sea, los dos están en una competencia. Claro, ahí la verdad vamos a ver quién, o sea, los 3 escenarios posibles son que al final de cuentas Vizcarra imponga, que al final de cuentas que mantenga el respaldo ciudadano. A mí me parece muy complicado, pero igual, vamos a suponer que se impone, que mucha gente lo apoya, que todo. Una consecuencia de esta nueva situación es que también el antifujimorismo se activa y también se consolida, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver ya no solo al sector progresista de centro izquierda en contra de Keiko Fujimori, sino incluso a sectores de derecha o incluso a gente del sector empresarial que ya se siente incómodo estando cerca de esto y que finalmente quizás se pueda consolidar una relación sobre la que se apoye Vizcarra. Ese es el primer escenario. El segundo es que Keiko más bien se imponga, que Vizcarra retroceda y que diga, no, ok, vamos de acá hasta el 2021, pero con mis condiciones. Que es más o menos lo que vimos en la primera etapa de Vizcarra, ¿no? Y la otra es que al final de cuentas lleguen a una suerte de acuerdo a regañadientes ambos, que lleguen a una convivencia tensa de acá hasta el 2021, sin ninguna reforma sustancial, y que eso al final de cuentas termine fortaleciendo a un actor que ahorita no vemos, ¿no? Ahora, pero digamos, siendo esas efectivamente, y coincidiendo contigo, las 3 alternativas, tú te inclinas por cuál. Yo tendría la impresión que la primera es más viable por lo que está sucediendo, porque la gente en la calle no le va a atracar a Keiko y a Vizcarra ahora un acuerdo, ¿eh? O sea, ya me parece que la gente ya vio que ahí alguien tiene que ahí más que por la calle pasa por los actores políticos, ¿no? Yo creo, la verdad, en este país
creo que desde los hermanos Gutiérrez no ha habido una revuelta que ponga en riesgo a un gobierno. Es cierto que inician en el año 75, cuando empieza la caída de Velasco. Se empieza en una huelga de febrero que había empezado además en el año nuevo y luego se convierte en la salida de Velasco hacia septiembre, octubre, si mal no recuerdo. En el caso de la marcha de los 4 suyos, también la marcha se da en julio y termina. Entonces lo que te quiero decir es que la calle nunca saca, por lo menos en tiempos recientes, presidentes. Claro, pero la calle pero sí revive un presidente. O sea, digamos, Vizcarra sin la, o sea, yo digo, sin los audios y sin la calle, Vizcarra no iba a ser lo que era, yo creo. Es que la calle... Pero no la calle gritando, sino la sensación que va en las encuestas mostrándose, la sensibilidad que se van expresando. Si esa sensación no tiene una correlación en la élite política, y eso sí lo tuvo también en el caso de Vizcarra, tuvo esa gente ya un poco reposicionándose. Gino Costa, por ejemplo, que salió muy molesto por la cuestión del indulto, los 3 o 4 congresistas, ahorita ya claramente están apoyando a Vizcarra, porque tienen al frente a Keiko. Digamos, bueno, de hecho, Ceballos ya es ministro de Justicia. Ceballos es ministro de Justicia, ¿no? Entonces, eso... Y Gino Costa efectivamente un actor principal en toda esta escena. Claro. Entonces, yo creo que tiene más que ver con eso, digamos, que con la protesta, o sea, si la calle, como tú la llamas, se traduce en una presión de la élite, ahí tiene alguna... ¿Qué es lo que ha pasado con Vizcarra? ¿Qué es lo que ha pasado con Vizcarra? ¿Qué no ha pasado con Keiko? Claro, que no ha pasado con Keiko. O sea, no lo ha observado. Claro, quizás... Keiko ha ganado algunos aliados más. Chávarri es un nuevo aliado, si quieres. Sí, antes tú tenías en la fiscalía, más bien era un opositor. No te olvides que quien es actual presidente del Congreso fue el autor. Fíjate qué curioso, ¿no? El presidente y la vicepresidenta del Congreso son quienes acusaron a Pablo Sánchez. Claro, que lo querían sacar. Claro, entonces eso ha cambiado. Ahora resulta que Chávarri, la nueva cabeza, pareciera, porque no hay una cosa más tangible que, digamos, que la impresión que vemos día a día, pareciera que son aliados, ¿no? Sí. Entonces, mi impresión, yo más bien de estos 3 escenarios que planteo, yo me inclino por una tercera, en que los dos llegan desgastados, con todo así, con una cuestión muy confrontacional y tensa, y que al final de cuentas uno tercero termina... Esto me recuerda mucho a la situación planteada en el año 87 con la extensión de la banca. Ajá. Cuando García plantea un tema, Vargas Llosa se empodera como el líder de la oposición, 3 años de campaña planteando temas y todas las cosas, y al final de cuentas llega un pata que en el minuto 89 empieza a ganar y gana, ¿no? De acuerdo, pero el elemento, yo he dicho aquí, ¿no?, que si Vizcarra planteaba, inclusive ya con los audios, solo la reforma judicial e inclusive en términos generales la reforma política, y no metía el tema de la no reelección de congresistas, no hubiera tenido esa acogida con la gente. Entonces, en un posible acuerdo entre Keiko y Vizcarra, si no aparece la no reelección de congresistas, yo creo que eso sí a la gente le va a llevar a creer de que Vizcarra ha perdido, que los otros han ganado y que todos son lo mismo. Claro, digamos, ahí la cuestión de Vizcarra un poco que se ha puesto la soga al cuello con el tema de diciembre. Ajá. Porque efectivamente, si llegamos a enero, no hay referéndum. No, pierde Vizcarra. Pierde Vizcarra. Y eso lamentablemente es un escenario posible. Ajá. O sea, yo no te digo, ya, como te digo, yo sí discrepo en esto de que se pudiera haber planteado, pero ya son hechos consumados. El presidente ya lo ha planteado y efectivamente ha sido una cuestión útil para su situación en la opinión pública. Pero ya con el tema planteado, ponerse la soga al cuello y decir diciembre, quizás le termine jugando en contra, ¿no? Porque sí, digamos, el fujimorismo todavía tiene la manija como para dilatar esto lo más que se pueda. No, pero salvo que él utilice esa dilación para decir no quieren, y yo, cuestión de confianza, claro, y me meto por la otra vía. La cuestión de confianza, donde también es bien curioso con esto, y tú que estás más cerca de abogados, yo he escuchado posiciones sobre que se puede plantear, yo estoy entre los que se cree que sí se puede plantear cuestión de confianza por esto, pero hay algunos constitucionalistas que dicen que no. Claro, lo que dice que no sería apropiado plantear cuestión de confianza por cambios constitucionales que le competen legal y constitucionalmente al Congreso de la República, pero se puede hacer. O sea, no es que esté impedido, o sea, legalmente es viable. Y además, como te digo, si es una cuestión
en la que Vizcarra siente que tiene el, digamos, dominio, lo va a hacer. Es decir, si se siente respaldado, lo va a terminar haciendo. Yo más bien creo que Vizcarra, el aplauso le ha caído bien para reposicionarse, y el aplauso lo puede finalmente terminar llevando a un asunto que efectivamente después no pueda controlar, y que él puede estar pensando de que si el Congreso no quiere ir por la cuestión de confianza, y hasta si le va bien en ese momento, yo hasta me atrevería a decir que puede inclusive imaginar cambios mayores, ya no solo plantear los cambios que ha hecho, sino nuevo Congreso y de pronto más cambios en la Constitución, me parece. Sí, es probable, ¿no? La verdad, la cosa es tan precaria que cualquier cosa puede pasar. Y te digo precaria no en el sentido de que no creo que Vizcarra tenga, cuando asumió o ahora, una agenda clara. Entonces, como que improvisa, va a terminar improvisando, y efectivamente un espacio de esa naturaleza te abre un escenario como el que tú planteas, ahora, ¿no? Ese vínculo, esa relación directa con el pueblo, con la gente, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se ha instalado. Vizcarra está dándole a la gente la posibilidad de decidir sobre temas importantes, referéndum y otro. Pero eso, si no tiene intermediación política, puede desgastar mucho al presidente también. El presidente no puede estar en ese contacto todo el tiempo, salvo simbólicamente, pues, claro, pero no todo el tiempo. ¿Qué te parece ahí la presencia de alguien como Villanueva, por ejemplo? ¿Te parece todavía políticamente, porque yo conozco a Villanueva, yo tengo mi crítica, lo conozco, pero políticamente le es funcional, útil en este contexto o no? Mira, yo creo que ahora, con todas las limitaciones que pueda tener Villanueva, algún cambio al interior de la PCM quizás sea contraproducente, en el sentido que cambias el foco, ¿no? Ahorita el foco está, o sea, Chávarri, referéndum. Tú de pronto vas a decir, no, también cambio a mi primer ministro, y de hecho podría ser leído como un signo de debilidad. No, pero dependiendo a quién pongas. Porque acuérdate que, mira, Humala, con toda su debilidad y con todos los problemas que tiene ahora, que está metido en un lío serio, cuando le pasó lo de Ana Jara, ¿te acuerdas? Claro. Dijimos, ya es que se someta, y puso a Cateriano, y digamos, eso fue una cosa que además al inicio fue leído como una cuestión de patear el tablero. Sí, claro, o sea, era para que no le den la confianza. De acuerdo, depende a quién ponga, pero yo reforzaría otros ministerios. ¿Cuáles te parece, en vez de cambiar? Ejemplo? Mira, más que sectores en particular, yo creo que en general él requiere un soporte más político mayor, ¿no? El que tiene. De hecho, yo criticaba hace algunos días que sea el presidente el que se ponga un poco de boca a boca con la gente de oposición, cuando él debería estar un poco más allá del bien y del mal, ¿no? Sí, pues. Entonces, claro, ¿por qué lo hace? Bueno, puede ser que su cálculo esté, bueno, yo digo esto y me fortalezco. Claro. Ese es un punto, esa es una visión, pero también es cierto que muestra un poco su soledad, porque esa labor tendría que estar haciendo la Villanueva. Tiene que tener contención, tiene que tener alguien que esté... Claro, y entonces lo que tú tienes más bien es lamentablemente a su bancada, que se toma una foto con él, pero que después filtra lo que se discutió en la reunión, lo que a mí me parece absolutamente desleal, ¿no? Sí. Entonces yo creo que requiere forjar, si no en el gabinete, si no en la bancada, en algún lugar un set de voceros políticos que puedan dar pelea. Ahora, ahí también han entrado una disputa, pues, porque efectivamente gente de la bancada ya quieren ser ministros. Claro, y entonces, hay algunos que se ha ofrecido, lo han planteado como premier, entonces ya también entran ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que con todo lo ambiciosa que parece la agenda de Vizcarra, requiere tener, con toda la ambiciosa y con todo lo improvisado que puede resultar con estas presiones populares, requiere tener un entorno político más sólido, ¿no? Sí, yo también, porque ahorita, claro, tú en el gabinete, ¿qué tienes de político? Villanueva. Quizás Ceballos, ¿no? Y últimamente además está más callado que al inicio. Yo creo que lo han aquetado un poco, porque finalmente yo creo que entra Ceballos muy fuerte. Yo creo que claramente con el encargo de Vizcarra, no creo que Ceballos haya entrado para aportar su propia agenda, deben haber conversado algunos temas. Y después tiene a Villanueva, que a veces no sintoniza con el presidente, le cuesta llegar a lo que el presidente quiere, y no tienes más. Claro, creo que... O sea, haciendo política, digo. Sí, efectivamente, ¿no? Y en la bancada quizás tú ves por ratos a Violeta, por ratos a Cheput, por ratos a Arauz, pero paras de contar, ¿no? Sí. Punto, creo que... Porque Bruce mismo, yo lo he visto muy perfil bajo en todo este debate. Bueno, se acaba de salvar en el Congreso de esas cosas en el Congreso pesan un montón. Esas cosas tranquilizan a la gente en el Congreso. Pero efectivamente, claro, Gilbert Violeta está
mejor, porque además es vocero, entonces eso le da la posibilidad de exponerse más como representante de la bancada. Y Mercedes Arauz, que claramente, o sea, Mercedes Arauz creo que tiene más claridad en términos de la relación con el fujimorismo, porque también ya sabe lo que le pasó a PPK antes, ¿no? O sea, creo que ella ha quedado marcada por eso, ¿no? Claro, y creo que también tiene un poco más, o sea, como te digo, en esta cuestión de qué se habló en la reunión y que hay que sacar a Villanueva o no, cuando a Mercedes Arauz le han preguntado, he dicho, yo no tengo por qué comentar sobre trascendidos. ¿No? Y yo no voy a revelar la información tratada en una conversación reservada. Que creo que es como se deben tratar estas cosas, ¿no? O sea, tú te reúnes con tu gente y no vas a estar ahí aireando todo lo que se dijo. Ayer le preguntaban a Javier Iñiguez, ¿se va a poder hacer público lo que se discute en el Acuerdo Nacional? Y él dijo con toda claridad que no, porque la naturaleza del Acuerdo Nacional era que sean conversaciones reservadas, ¿no? Porque, digamos, mucha gente por presión pública puede cambiar su opinión, decía él, para uno u otro sentido, y eso daña la confianza. Entonces, yo creo que ese tipo de cuidado lamentablemente se ha perdido en los últimos años. Ahí no, porque ahí yo digo, para empezar por esta gente que te dice... Ayer, cuando habló el señor Galarrete, decía, no vamos a saber qué le gusta tomar o qué no al presidente, que tú decías, y estos mensajes encriptados, decían, son bien de muy mal gusto, ¿no? Bueno, pero yo creo que son mensajes. Pues yo creo que ya han empezado un camino, yo creo que han empezado ya el camino más... perjudicial y dramático en general para el país. Yo creo que estos anuncios de vacancia, lo de fiscalización ayer que lo quieren llevar al presidente de la República, la manera como trataron, hoy día se discute el presupuesto con los ministros, ahí el Congreso en los últimos tiempos ha ganado más espacio, inclusive que la propia Constitución plantea con el tema del manejo del presupuesto. Yo creo que por ahí van a tratar de... Ahí van a ver sin duda rencillas fuertes, ¿no? Van a haber enfrentamientos que vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Efectivamente, algunos huecos en el presupuesto han sido planteados por el Congreso, el Poder Ejecutivo ha observado varios de ellos, y vamos a ver, yo no descarto que la discusión de este presupuesto sin duda va a ser mucho más tensa. Yo creo que esa vía es la que van a intensificar, que es la siguiente: a través del Congreso ponerle una serie de bombas de tiempo al gobierno. Está el tema de salud, el tema de los CAS, el tema de la pensión militar y todos temas que, dichos como lo dicen ellos, parecería que efectivamente buscan resolver problemas y tienen que ver con sectores y que están mejorando las cosas, pero en términos de la administración pública y el presupuesto le genera un problema al Ejecutivo muy serio. Sin duda, y además lo que además traduce en las varias reformas pendientes ahora con las reformas planteadas por el presidente Vizcarra, que en realidad son un pedacito de todo lo que se tiene que hacer. Son un pedacito y algunas bien discutibles también. Y algunas bien discutibles. Lo que pasa es que estamos discutiendo lo que el presidente dice, porque el presidente políticamente le ha sido funcional. Pero sí te hace ver lo lejos que está la clase política en general de lo que el país requiere, ¿no? Una reforma del servicio civil seria, más allá de lo que planteó en su momento García y luego Humala, no se ha dado. O sea, cuando tú ves que el Poder Judicial se retrae de la ley Servir, tú dices, pucha, ¿a dónde llevó esto? O la reforma laboral, cuando ves el Consejo Nacional del Trabajo, o no se reúne, y cuando se reúne no trata temas que atañen a toda la población, cuando ves que la informalidad sigue ahí, en fin, cuando ves un montón de temas, tú dices, la descentralización, ¿no? Ahora se está discutiendo en microdistritos y macrodistritos y seguimos con los departamentos convertidos en regiones, sin que hayan las regiones que se plantean. Yo creo que estamos enfrascados en una discusión de otra naturaleza. Es una cosa penosa, ¿no? Es verdad. Ahora, para terminar, José Carlos, ¿y cómo ves el otro país que no estamos discutiendo? Es decir, ¿qué va a pasar en octubre? O sea, ¿qué vamos a tener el 1 de enero como país en términos de su representación política? Va a ser más un archipiélago de intereses e identidades como nunca antes hemos visto, ¿no? Desde el 2012 que se planteó, tú digas que el partido oficialista y el partido de oposición tenían algún rol en las elecciones subnacionales. Lo último fue Fuerza Popular, que tuvo 3 gobernaciones regionales de las que ya se ha desentendido. Bueno, hay una que era la principal, que era la de Ica, que perdió y perdió, ¿no? Terriblemente, ¿no? Ahora tú ves ni el fujimorismo, ni el partido de gobierno, y muchos, quizás el único partido nacional que tiene alguna presencia será APP, que incluso está queriendo llegar hacia el sur. Noticias se reportaba que había ofrecido plata como cancha en un mitin en Puno.
Pero yo creo que va a ser mucho más difícil de leer, mucho más difícil de coordinar, con muchas más desconocidos, así que vamos a ver. Y ahí sí me preocupa un poco lo manisuelta que ha sido el gobierno en su relación con los gobiernos subnacionales, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque te puede pasar que ahí le pueden agarrar y en la bilateral, digamos, ganarle siempre. En eso, y que además da recursos sin mayor control, ¿no? Ajá. O sea, cuando tú ves, de acá a fin de año vamos a dar 6.000 millones de soles, y tú dices, ok, ¿y qué va a pasar con eso? Claro. ¿No? ¿Quién lo va a fiscalizar? Claro, ahora felizmente la Contraloría tiene un rol un poco más activo, pero al final de cuentas, no nos olvidemos que la Contraloría, con todos los controles que tiene, valga la redundancia, se le pasó la bajato, ¿no? Es verdad. Lo que te quiero decir es que mientras se cumpla la ley, la Contraloría tiene poco espacio que hacer. Sí. Y echa la ley, echa la trampa, como se dice. Hay mucha gente experimentada al interior del Estado en saltar estos controles sin ningún problema, ¿no? Ahora, pero puede ser también, estoy pensando más en un tema de correlación política, una buena oportunidad para Vizcarra en una alianza con esos nuevos gobiernos regionales también, porque es como una nueva baraja. Reparte las cartas de nuevo, claro, y él puede inteligentemente ahora sí administrar su relación para buscar esa legitimidad que no va a tener en otro lado. Podría ser, pero sí, fíjate cómo está. O sea, cuando Pedro Pablo Kuczynski asume el poder, cuando ganan las elecciones, una de las primeras cosas que hizo fue reunirse con la gente de la Asamblea, en el Cusco, con la gente de la Asamblea Regional. ¿Quién organizó esa reunión? ¿O quién era el líder de la ANGR? El señor de Cusco, ¿cómo se apellida? El Licona. Que ahora está en problemas. Tú ves los medios. Sí. Entonces, no necesariamente, es cierto que le da una oportunidad a Vizcarra de trabajar, pero ¿qué pasa si las elecciones terminan dándonos rostros peores de los que hemos conocido hasta ahora? Es decir, ¿qué pasa si los Álvarez son los que terminan siendo elegidos? Eso es una complicación, ¿no? Entonces, y eso creo que va a pasar. O sea, seguramente, más de un Álvarez, más de un, o sea, va a haber. Pero el gobierno tiene ahí dos maneras. Una es la institucional, si quieres más la asamblea, los gobernadores. La otra es la bilateral, es decir, la gente también necesita hacer obra, la gente, es decir, eso que si lo haces en el marco de la ley, no está mal, porque tú vas generando en esa relación camino hacia un objetivo. El asunto es, vamos a ver qué tan inteligentemente lo maneja. Sí, y como te digo, vamos a ver qué tanto. Una región muy complicada y muy olvidada, por ejemplo, es Tumbes, donde uno de los gobernadores regionales que tuvieron hace poco, Viñas, pasó, ya finalmente lo capturaron hace algún tiempo. Sí. Y la hija está postulando. Entonces tú dices, ok, con esos gobernadores regionales yo me voy a relacionar. O sea, yo no te digo que lamentablemente son los resultados electorales que se te da, pero también te arma un conflicto de cómo lidiar con esos casos. Claro, o sea, digamos, efectivamente. O sea, le doy la mano, o más bien le mando a la fiscalía. Claro, efectivamente, porque claro, tú has puesto el ejemplo de Viñas y lo que puede pasar, pero en otras zonas, claramente gente más vinculada al narcotráfico, a la tala ilegal, que además es una cosa bien, hace algunas semanas el Comercio reportaba que habían 4 candidatos a gobernador regional en Madre de Dios relacionados a la minería. Y yo decía, sí, pues, pucha, pero si es lo único que se hace en esa región, ¿qué yo también pensé lo mismo, también comenté, ¿quién otro podríamos ahí? No hay manera. Sí, o sea, y eso es un ejemplo de lo que se discute en las regiones. Es decir, en otras no se está discutiendo, pues, gobernabilidad, anticorrupción, no se está discutiendo el vínculo. Sí, y que muchas veces es un vínculo al que esta gente aspira, no por robar necesariamente, sino porque es, digamos, un eslabón en su prestigio, ¿no? En su prestigio ya tienen plata y algunos son contrabandistas o algunos son mineros ilegales. Bueno, entonces lo único que quieren es ser... Hay algunos hoy presidentes, gobernadores, que llegaron a ser justo por eso, y quienes gobiernan son sus gobernadores, sus segundos. Ellos son los que hacen todo porque ellos ya llegaron a ser pero no gobiernan, digamos. Exactamente. Ya tienen el galón. Oye, José Carlos, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Interesante como siempre. José Carlos Requena, entonces, analista y socio principal de la consultora 50+1, que tiene una serie de publicaciones y cosas, ¿no? Sí, bueno, publicamos semanalmente algunas cosas. Bueno, tú publicas en El Comercio también un artículo que recomiendo ustedes puedan revisar. Sale los martes, y también tienen otras publicaciones que es bueno revisar. Muchas gracias, José Carlos. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho.